Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos y especialmente a los conferencistas. Muchas gracias por sus excelentes participaciones. Me acompañan el doctor Enrique Urrea Mendoza y el doctor Iván Martínez Balbuena. Esperamos que ustedes sean tan amables de hacer sus preguntas por acá para empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, voy a saludar. Buenas noches a todos, buenas tardes, en donde se encuentren. Doctora Nubia, muchas gracias por tenernos hoy reunidos en esta sesión de preguntas y respuestas. A Defid MCI por la invitación. El doctor Martínez, muy buenas tardes también. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Ok. Acá tengo una pregunta precisamente para usted, doctor. Se trata de las alucinaciones y si ellas son un factor pronóstico en la AMS. Bueno, nos saludé a todos los que nos acompañan hoy en la sesión de preguntas y respuestas, así que para todos ustedes muy buenas tardes nuevamente. Bueno, esa es una excelente pregunta, excelente pregunta, pero fue lo que quisimos nosotros analizar en el estudio que les mostré. Voy a resumir un poco el estudio. Nosotros somos una clínica en donde vemos parkinsonismos en estados avanzados. Pueden ser atrofias multisistémicas, parálisis supranuclear progresiva, demencias de cuerpos de Lewy, degeneración corticobasal gangliónicas o incluso Parkinson en estados avanzados. ¿Ok? Entonces, lo que quisimos hacer nuevamente es caracterizar estos pacientes, caracterizar nuestra clínica en este estudio y obviamente hacer un poco el tema de ver las alucinaciones y saber si era o no un factor pronóstico. Desafortunadamente, por el tamaño de la muestra, eran 59 pacientes que logramos escoger, porque estábamos un poco constreñidos por el tiempo. Lo hicimos con un estudiante que estaba haciendo su tesis. Entonces, la muestra es muy pequeña, no tenemos una buena representación tampoco en cuanto a muchos casos de MCI, muchos casos de parálisis supranuclear progresiva. Por lo tanto, nosotros en investigación llamamos que hay un bias ahí de selección y de muestra también. Entonces, no podemos concluir que sea un buen factor pronóstico tener o no alucinaciones y en qué momento de la enfermedad. No hay estudios tampoco que caractericen esto como un factor pronóstico, pero básicamente lo que encontramos fue que las alucinaciones en algún rango se producen en todos los parkinsonismos que tenemos. No solo pensar en Parkinson o atrofia multisistémica, sino también en parálisis supranuclear progresiva y obviamente las demencias del cuerpo de Lewy, que son lo característico ahí. Entonces voy a parar acá un momentico, acabo de ver al doctor Gabriel Arango ingresar. Doctor Arango, Gabriel, muy buenas noches, bienvenido. Te voy a darte yo el saludo primero, porque estaba yo tomando con la palabra y ya dejo a la doctora Nubia que te haga la introducción. Hola, buenas tardes a todos. Gusto tenerlos acá. Gusto verlos. Sí. Muchas gracias, doctor Arango, por estar acá también y felicidades por su excelente conferencia. Precisamente tengo una pregunta para usted aquí y la persona dice, ¿qué tan importantes son las imágenes diagnósticas para el diagnóstico, valga la redundancia, de la atrofia multisistémica? Bueno, hay que hacer un par de aclaraciones. Las imágenes diagnósticas son un apoyo para el diagnóstico. Como ustedes vieron, nos dan algunos puntos a favor cuando hablamos de la MSA ya probable posible, pero no hay que recordar que cuando hay estos cambios de atrofia en imágenes que son muy específicos, suelen ser tardíos. Y no debemos esperar a que el paciente tenga esos cambios para confirmar o hacer el diagnóstico. Simplemente su presencia apoya el diagnóstico, pero no son indispensables para hacer el diagnóstico, porque muchas veces vemos ese error. Que el paciente no tiene atrofia del puente, no tiene atrofia del mesencéfalo, entonces no tiene MSA. Entonces, no, todo lo contrario. Los cambios suelen ser tardíos, apoyan el diagnóstico, pero no son esenciales para tener para tener el diagnóstico. O sea, nos apoyan, pero no son indispensables. O sea, si no están, el paciente igual sigue teniendo atrofia multisistémica. Perfecto. Para el doctor Iván Martínez, que es nuestro científico del día de hoy, ¿por qué la investigación en biomarcadores no invasivos es tan importante para el diagnóstico?
Bueno, yo creo que, como los doctores han comentado anteriormente, yo no sé si es tanto para el diagnóstico, que también, sino también ahora, como hemos escuchado, hay muchos también ensayos clínicos que tratan de parar la agregación de la alfa-sinucleína. Entonces, los nuevos biomarcadores lo que nos permiten es saber si esos pacientes tienen alfa-sinucleína agregada. Es decir, van un poco a la raíz de por qué pasa, o sea, por qué se causa la atrofia multisistema. Entonces, es importante, hay ahora mucha esperanza en la piel, en hacer una pequeña biopsia de piel en el cuello, que eso nos permite saber si ese paciente tiene o no alfa-sinucleína. El problema es que ahora, solo con alfa-sinucleína en el cuello, podemos diagnosticar pacientes con enfermedad de Parkinson y con atrofia múltiple sistema, porque estas dos enfermedades tienen depósitos de alfa-sinucleína. Entonces, lo que se hace ahora también es, con un análisis de sangre, ver los niveles de neurofilamento ligero. Entonces, ahí podemos ver un paciente que va a la consulta inicial o idealmente 6 o 7 meses después de que los primeros síntomas empiezan, que es donde podríamos ponerlo en uno de estos ensayos clínicos. La idea sería hacerle una biopsia de piel y un análisis de sangre para evitar hacer una punción lumbar que probablemente no esté indicada en estos casos de early onset o de cuando no sabemos muy bien exactamente qué enfermedad tiene, pero para un ensayo clínico u otro, para meterles en un ensayo clínico u otro, es muy importante saber exactamente si es una atrofia múltiple sistema o una enfermedad de Parkinson, porque la estructura de la sinucleína es diferente. Entonces, si todo el mundo sabe la inmunoterapia en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El amiloide, las vacunas contra el amiloide que se dicen, claro, esto se basa en la estructura de la proteína y el problema es que los pacientes con Parkinson y los pacientes con atrofia multisistema tienen estructuras diferentes, entonces no pueden recibir la misma inmunoterapia frente a sinucleína. Entonces, por eso es muy importante ahora esta fase de biomarcadores. Yo creo que para la selección, ahora estamos en la selección para ensayos, no para el diagnóstico, pero yo creo que en un futuro, cuando se estudie más, también podría ser como un método diagnóstico con la imagen y con la clínica. Sí, qué interesante. Hay una pregunta para el doctor Enrique Urrea sobre cuáles son las alucinaciones más comunes que podemos ver en un paciente con AMS o MSA. Bueno, generalmente las alucinaciones más comunes son las alucinaciones bien formadas. O sea, las alucinaciones donde yo veo figuras como animales, figuras como personas, ¿sí? Y le seguirían de pronto las sensaciones. Ver que alguien pasó en el fondo que tengo alguien atrás mío o alrededor, también sombras que van pasando. Las menos comunes son las que yo también mencioné durante la charla, en donde interesantemente la persona está viendo, por ejemplo, un carro que viene a cierta velocidad, pero lo puede ver que viene rapidísimo, muy rápido, ¿ya? O lo puede ver en cámara lenta, ¿ya? Ese es otro tipo de alucinaciones, no tan frecuentes. Alucinaciones de micropsia, llamamos nosotros, de tamaños pequeños, de enanitos, o de macropsia, de cosas muy grandes, o también alucinaciones que generalmente decíamos anteriormente que las diplopias, la visión doble, tenía que ver con la parte ocular, pero también vemos que puede ser interna en el cerebro, en donde hay diplopia cerebral, la llaman así, diplopia cerebral, y que se caracteriza también por cambios de tamaño, además de ser dobles o triples, hay cambios de tamaño en ese momento. Entonces, ese es como el orden más o menos de las alucinaciones. Pero no está todavía claramente definido. Yo no puedo poner, como decimos coloquialmente, la mano en el fuego y decir que, es que ese tipo de alucinación es específica para MSA o específica para Parkinson. No se puede todavía. Ok, hay una pregunta acá para el doctor Gabriel Arango sobre qué tan aplicables son los criterios de MSA presintomática para la práctica clínica. ¿Cuáles son qué tan aplicable, cuál es como quien dice, la gracia de estos criterios?
Doctor, disculpe, no se escucha, tiene Perdón, ya. Hoy en día tenemos cómo hacer ese diagnóstico de una presintomática, pero realmente la utilidad puntual mayor de estos criterios está dirigida a los estudios de investigación donde buscan encontrar este tipo de pacientes en una fase presintomática para poder hacer tratamientos experimentales. Si bien vamos a ver con alguna frecuencia pacientes en nuestra clínica que pueden llevar estos criterios, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues primero dar un parte de tranquilidad y tratar de ayudar al paciente porque resulta que muchos de ellos no podemos decir en qué momento van a hacer esa atrofia multisistémica. Entonces, de pronto lo que estamos haciendo es asustarlos o meterlos en pánico. Y lo otro puntual es que la aplicabilidad van a ser útiles cuando tengamos algún tratamiento que podamos ofrecerle a esos pacientes. Mientras tanto, pues va a ser simplemente una forma, digamos, de asustar a la gente y decirles, oye, usted va a hacer una enfermedad, usted tiene riesgo de desarrollar una enfermedad que hasta el momento es incurable y no tengo nada que ofrecerle, pero cuando yo tenga algo que ofrecerle o cuando yo esté buscando precisamente esos pacientes para el estudio clínico, es donde van a ser muy útiles y van a ser aplicables. Perfecto. Hay una pregunta del público para cualquiera que quiera responder. Si tiene utilidad la terapia magnética transcraneal en la MSA. ¿Quién tiene experiencia en terapia magnética transcraneal en MSA? O si tiene alguna utilidad. Bueno, esa es una pregunta, diría yo, clínica. Yo personalmente no tengo experiencia en terapia magnética transcranial. No sé, Gabriel, si tengas algo, quieras comentar algo. Sí, personalmente no tengo experiencia, pero sí he revisado algunas cosas. Desafortunadamente puede ayudar a algunos síntomas muy puntuales, digamos, a depresión, otra serie de cosas, pero que uno puede decir que es un estándar del cuidado en el paciente con atrofia multisistémica, no lo es. Ahora bien, uno también tiene que mirar otra cosa. La terapia magnética transcraniana tiene otra serie de cosas puntuales. Es que tiene que ser un tratamiento que es continuo, Continuo. es costoso. Por ejemplo, aquí en Colombia, nuestro sistema de salud no lo cubre. Y una de las razones que no lo cubre para este tipo de patologías es la ausencia de evidencia. Entonces, muchas veces la evidencia que tenemos en estos casos es anecdótica. Sabemos que sirve para manejar algunos síntomas cuando son rebeldes, pero más que todo síntomas emocionales, que es donde ha demostrado su mayor utilidad, pero es una terapia que requiere constancia y que requiere hacer una inversión bien importante. Perfecto. Perdón, yo agrego un poquito de también, repito, no tengo Claro. experiencia, pero sí en algunos estudios lo que demuestra es que no se sabe tampoco el tiempo, la duración. Algunas personas responden diferente y algunas funcionan un poco más largo o les funciona más largo que otros. Entonces también hay una ausencia de evidencia, como dice Gabriel. Ok, muy bien. Para el doctor Iván Martínez, ¿por qué el RTQUIC es una técnica tan sensible en esta enfermedad? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es como la técnica yo creo que es la técnica de investigación que ahora más se utiliza e incluso en Estados Unidos ya se puede pedir hay una compañía que comercializa estos kits y puedes hacer un test de RT Quick. Entonces, lo que es esta técnica se desarrolló para enfermedades priónicas, como las vacas locas. Entonces, lo que consiste es como una cosa muy sencilla, que es básicamente fotocopia las proteínas. O sea, cuando un paciente tiene atrofia multisistema o enfermedad de Parkinson, en su cerebro se deposita alfa-sinucleína. Entonces, esta alfa-sinucleína, la capacidad que tiene es de convertir alfa-sinucleína buena en alfa-sinucleína mala. Entonces, si los pacientes con Parkinson tienen mucha alfa-sinucleína mala y poca alfa-sinucleína buena. Entonces, lo que hace esta técnica es que básicamente cogiendo líquido cefalorraquídeo o piel, lo que hacemos es en el laboratorio cogemos el líquido cefalorraquídeo de un paciente y entonces el líquido cefalorraquídeo tiene sinucleína mala. Si fuera de una persona sana, solo tendría sinucleína buena. Entonces, como esta sinucleína mala es capaz de plegar otras sinucleínas buenas, lo que hacemos es poner mucha sinucleína buena que podemos hacer en el laboratorio con una especie de químico que detecta un cambio de alfa-sinucleína buena a alfa-sinucleína mala
Entonces es muy sensible porque básicamente fotocopia esa sinucleína mala. Entonces, un paciente con Parkinson o un paciente con atrofia multisistema va a tener, aunque solo tenga una sinucleína mala en el líquido, somos capaces de detectarla porque esa sinucleína a lo largo del tiempo va a malplegar, va a convertir sinucleína buena en mala. Entonces es muy sensible porque podemos detectar 1 a 2 de estas proteínas malas en piel, en líquido cefalorraquídeo. Entonces ha dado muy buenos resultados en enfermedad de Parkinson, casi 98% de sensibilidad y especificidad, y ahora se están haciendo bastantes estudios en atrofia multisistema. Bueno, volviendo al tema de las alucinaciones, doctor Urrea, ¿siempre se deben tratar las alucinaciones? Ok, excelente pregunta. No siempre se deben tratar, no siempre. Uno tiene que primero tener una alta sospecha, preguntarla y, como mencionábamos también, preguntarlo en todas las visitas clínicas de los pacientes, tanto con Parkinson, atrofia multisistémica, parálisis progresiva, preguntar si tienen algún tipo de alucinaciones o no. Ahora, si se trata o no depende de qué tan sintomático o qué tan aterrador, digámoslo de esa manera, el paciente se encuentra en ese momento y qué tan grave puede ser esa alucinación. Por ejemplo, si yo estoy viendo personas y yo soy consciente de que no están ahí, que no hay nada, pues a veces los pacientes prefieren no tomar más medicamentos y estar así. Pero si de pronto esas alucinaciones me hablan, me dicen, me agreden, me dicen, coja el arma y comienza a disparar, cosas como esas, ahí sí toca tratarlas. Si las alucinaciones se acompañan de delusiones y de pronto la persona cree que lo están robando, que la esposa no es su esposa, que todos están confabulando para quitarle y me vuelvo agresivo con eso, pues ahí sí toca tratar. He tenido pacientes en donde también sus alucinaciones son tan vívidas que la casa comienza a incendiarse y desafortunadamente, por algún caso, se lanzó por la ventana para poderse salvar y obviamente pues tuvo sus lesiones, sus fracturas y demás. Pues en esos casos obviamente toca tratar inmediatamente. Hay una pregunta para cualquiera que quiera responder, a ver si tienen alguna información sobre un estudio aleatorizado fase 2, el nombre es TAK 341 sobre MSA. Lo que acabo de ver sobre el TAK 341 es que es un estudio que está en fase de reclutamiento, es un estudio doble ciego aleatorizado para pacientes con atrofia multisistémica y lo que se está haciendo es un tratamiento con anticuerpos contra alfa-sinucleína. O sea, es un anticuerpo que ha demostrado en ratones que disminuye la propagación de la patología de alfa-sinucleína de una célula a otra. Entonces es un estudio que está ahorita en fase o sea, no tenemos resultados, tenemos ya que está el diseño listo y que están en este momento en fase de reclutamiento de pacientes y buscan aproximadamente unos 150 pacientes. ¿Y si puede decir dónde lo están haciendo, doctor, para conocimiento del público? A ver, el dato que encontré no me dicen dónde, pero está publicado en Neurology. Ok. Podríamos asumir que está corriendo en Estados Unidos de acuerdo a lo que podemos ver y parte en Europa porque el medicamento, si se puede nombrar, es de AstraZeneca, que es una empresa americana, ¿no? Perfecto. Okay. Información adicional, yo un poco agrego, lo pueden encontrar también en la página de clinicaltrials.gov, que es en donde se están toda la lista de los estudios que se realizan aquí en Estados Unidos y generalmente a nivel general, a nivel mundial. No encuentro, o sea, como dice el doctor Arango, pues el laboratorio es un laboratorio Takeda, el que lo está organizando, yo creo que no importa, en colaboración con AstraZeneca, como él mencionó, pero no mencionan los sitios, curiosamente, generalmente al final de la página siempre muestran sitios en donde los están reclutando. Esta es fase 2, quiere decir que por ahora están mirando la seguridad y tolerabilidad del medicamento en un pequeño número de sitios, por ejemplo, por eso no es tan abierto generalmente, y comparan el medicamento con el placebo. Entonces, pero no encuentro dónde lo están haciendo.
Sí, hay 50, Enrique, hay 59 en sitios, 59 hospitales en clinicaltrials.gov, si alguien está interesado. Ahí dice Está 59, Ok. 59 hospitales que están reclutando en Estados Unidos, Canadá, Francia, Dinamarca, Alemania, Italia Pero- y Japón. no, ya encontré acá, tienes toda la Sí. razón. Sí. Arkansas, California, Florida. Sí, ya. Ok. Excelente. Minnesota, sí hay varios sitios, 59 sitios. Ok. Doctor Qué Iván, bueno. muchas gracias. Sí. Muchas gracias por su investigación Simplemente, ahorita mismo. Investigación real, en tiempo real. Wow. De eso simplemente se hay que trata. recordar, y Para hay el que doctor Iván, aquí hay una espera, un segundo, pregunta, un segundo. ¿sí? Un segundo, es que para recordar es que como yo sé que aquí hay pacientes y que de pronto están muy Sí. animados a entrar en estudios clínicos, hay que recordar que para entrar a estudios clínicos hay que tener unos criterios muy precisos. No es solamente ser voluntario y tener la enfermedad, sino que hay que cumplir una serie de pasos. Tienen que ser pacientes, digámoslo así, entre comillas, muy puros. Entonces, como para que la gente de pronto no se decepcione si llega a un sitio donde está corriendo el estudio y le dicen que no. No es Sí. porque no le pueda servir a futuro ni nada parecido, sino que cuando hablamos de estudios clínicos, digamos, el paciente, necesitamos un paciente que tenga solo atrofia multisistémica, no me sirve que sea coronario, que tenga otra enfermedad que me pueda interferir con la interpretación del resultado. Entonces, para que por favor no se desesperancen, no se desesperen si de pronto llegan a uno de los sitios donde están corriendo el ensayo clínico y le dicen que no, no se afanen. Es que esos ensayos son para pacientes muy ideales. Ya cuando son positivos, ya los pacientes con atrofia multisistémica entran a ser candidatos al tratamiento sin importar otra serie de criterios que son muy estrictos en los estudios. Solamente era para recordar eso porque yo sé que hay gente que va a ir a buscarlo y de pronto tiene por ahí su choque emocional muy duro. Sí, bueno, bien, gracias por aclararlo, doctor. Para el doctor Iván, la pregunta es muy importante. En el futuro, ¿vamos a tener un marcador de sangre para el diagnóstico de atrofia multisistémica? ¿Usted qué cree que está metido en esa investigación y en esa parte? Bueno, yo creo que es posible. Ahora en enfermedad de Alzheimer tenemos marcadores en sangre de tau. El problema con la atrofia multisistema es, bueno, yo creo, o sea, ya hay un marcador de sangre que puede diagnosticar o que puede predecir si un paciente tiene atrofia multisistema, que es el neurofilamento ligero. Cuando tú comparas, tienes una duda entre una enfermedad de Parkinson y una atrofia multisistema, con un neurofilamento elevado alto, puede ser sugestivo de que sea una atrofia multisistema. Eso en sangre se puede hacer, pero es verdad que ahora lo que yo creo en lo que hay más investigación o lo que es muy interesante en el campo, en trastornos de movimiento es lo que se llama exosomas, que es unas pequeñas vesículas, o sea, las células, nuestras células, todas las células del cuerpo, se comunican entre sí a través de unas pequeñas vesículas, ¿no? Que mandan pues proteínas o ADN o ARN de unas células a otras. Es como se comunican las células. Si una célula necesita una cosa, le manda como esa pequeña vesícula a la otra. Entonces, lo interesante de esas vesículas es que pueden pasar del cerebro a la sangre, ¿no? Entonces, nosotros lo que sabemos ahora es que esas vesículas tienen como unos anticuerpos en la superficie, es decir, como unas señales que dicen de dónde vienen. Es decir, podemos saber si esa vesícula se produjo en una neurona, fue una neurona la que quiso mandar esa vesícula. Entonces lo que podemos ver, por ejemplo, es en sangre, podemos aislar todas esas vesículas o que se llaman exosomas y podemos subdiferenciarlas, ¿no? Entonces ver, pues, cuáles son las que vienen de las neuronas. Y entonces de esas neuronas podemos encontrar esta alfa-sinucleína mal plegada. Entonces esto es lo que se está haciendo ahora en enfermedad de Parkinson. Ha habido ahora un estudio muy importante publicado por un grupo japonés en el que han encontrado estas agregados de sinucleína en la sangre de pacientes con atrofia multisistema y con enfermedad de Parkinson. Entonces yo creo que en un futuro todavía es una fase de investigación muy temprana,
pero ojalá que en un futuro sí que con un test de sangre se puedan encontrar estas formas de agregados de sinucleína. Sí, sería lo ideal. Ya muchas enfermedades están con sus biomarcadores y no es que están de moda, sino que es lo ideal Es lo ideal. sí. Bueno, para el doctor Gabriel Arango, acá hay otra pregunta. ¿Cuáles son los estudios paraclínicos más eficientes para el diagnóstico de atrofia multisistémica? Bueno, básicamente yo creo que los estudios más eficientes son los que nos muestren de una forma fehaciente la disfunción autonómica. Entonces tenemos varios que se pueden hacer. Está la prueba mesa, de la mesa inclinada, o sea, la prueba del ortostatismo que se hace ya acostando al paciente, después inclinando lentamente, ir midiendo presión. Esa prueba del test de mesa basculante puede ser muy sensible para confirmar la presencia de hipotensión ortostática. También los niveles de norepinefrina, que suelen estar bastante altos en este tipo de patología. Y otros estudios como el estudio de la electromiografía del esfínter anal, que generalmente es muy raro encontrar una enfermedad con las características de la atrofia multisistémica que genere enervación. Entonces, si uno tiene la clínica y un esfínter anal que está enervando, pues podría ayudar mucho al diagnóstico. Otras pruebas, pues las imágenes, pero ya habíamos hablado que las imágenes tienen el problema que son muy sensibles, pero son tardíamente en el curso de la enfermedad. Y también podríamos utilizar otro examen que es útil, es comprobar la disfunción autonómica en la vejiga, o sea, con la electromiografía del detrusor, donde se comprueba que está espástico y funcionante, también se comprueba la entidad. Entonces, yo creo que no es que haya un examen mejor que otro puntualmente. Ah, bueno, y también la polisomnografía, que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico definitivo del trastorno de comportamiento del sueño REM, que es casi una situación puntual que solo lo comparten las alfa-sinucleopatías, ¿no? Entonces, esas tres cosas, ya lo que nos hablaba nuestro colega de España de los niveles de alfa-sinucleína en líquido, ya cuando tengamos todo eso estandarizado, también va a ser una prueba paraclínica muy interesante para poder hacer el diagnóstico diferencial, pero yo creo que como todos los pacientes son diferentes, digamos, no todos los pacientes tienen hipotensión ortostática, no todos los pacientes tienen disfunción del esfínter vesical, el arte es escoger cuál va a ser esa prueba que nos va a ayudar en cada uno de los pacientes. O sea, no es que haya un examen mejor que otro, sino en nuestro paciente, de acuerdo a su clínica, va a haber un examen que pueda ser mejor que otro. Bien, doctor. Hay una pregunta de Verónica Díaz Berringuel. ¿Es cierto que los suplementos como el glutatión pueden ayudar en enfermedades neurodegenerativas como la atrofia multisistémica? Gracias y un saludo a todos. ¿Qué tal con la nutrición y la atrofia multisistémica? Si pudieran darnos algunos tips para los pacientes. Bueno, por ahí hay algunos estudios que yo sé que se han desarrollado y hablando de la coenzima 10 y esas sustancias, pero igual ninguna de esas, hasta donde yo sé, y me corrigen los otros compañeros del panel, han demostrado claramente una eficacia, una eficiencia en eso. Entonces, aquí vemos mucho en Estados Unidos gente tomando eso, tomando vitaminas, multivitamínicos, etcétera, etcétera, pero ninguno ha demostrado claramente que funciona. Así que, con respecto a la glutatión, pues tampoco tengo mucho que decir, pero esa es como la sensación que tengo yo. No sé qué opinan mis compañeros. Enrique, pues estoy de acuerdo con lo que tú dices. Cuando uno va a ver todos estos suplementos nutricionales, coenzima Q10, glutatión, realmente no hay una evidencia puntual y uno tiene que ser muy cuidadoso cuando revisa esto, porque se han vuelto también unos negocios muy lucrativos, como son costosos, los ofrecen para todo. Ya cuando una cosa que uno tiene que revisar, lo que siempre les recomiendo a los pacientes, es que cuando les ofrezcan un tratamiento y ese tratamiento sirve para prácticamente todo, tengan muchas dudas. Obviamente no negamos que tener una buena nutrición ayuda para cualquier enfermedad, pero estos suplementos puntuales ayudan a tener una buena nutrición, no ayudan puntualmente a la enfermedad. Uno quisiera poderles ayudar, pero cuando es uno tiene que enfrentar esto con los pacientes,
En el consultorio uno dice, lo mismo pasa con otras cosas, como no sé si les ha pasado con las células madre y toda esta cuestión que los ofrecen casi indiscriminadamente para todo tipo de patologías, para todo tipo de situaciones a unos costos altísimos. Entonces yo a veces les digo a los pacientes, bueno, si ese tratamiento es tan bueno, yo le quisiera hacer una pregunta a la persona que se le está ofreciendo. ¿Por qué las agencias regulatorias no lo tienen aprobado si es tan bueno? Porque uno va a ver FDA en Estados Unidos, INVIMA en Colombia, y yo muchas veces le digo a los pacientes, antes de entrar en una terapia, revise, porque digamos, uno empieza, que hay una serie de indicaciones que ya le hacen creer a uno que es un fraude, cuando la evidencia son videos en YouTube, que uno tiene la situación de escoger lo bueno y esconder lo malo, no hay una publicación, cuando lo ofrecen para tantas enfermedades realmente no sirve para ninguna. Entonces esto es un llamado, no quiere decir que no sirvan. En el futuro hay muchas cosas que se ha logrado darle evidencia, pero cuando no hay evidencia desde el punto de vista clínico de la medicina que nosotros practicamos, no podemos ofrecerle al paciente una esperanza sin un respaldo científico adecuado. Así es. Muy bien. Doctora Novia, si usted me permite, antes de continuar con preguntas del chat, quisiera hacerle al doctor Gabriel una pregunta respecto a lo que comentó anteriormente de la mesa basculante y la hipotensión ortostática, etcétera, etcétera. He tenido unos pacientes, 3, 4 pacientes, que han desarrollado hipotensión ortostática, prueba positiva, años antes, 1 año, 2 años, 3 años antes de cualquier síntoma motor que se haya presentado, ¿correcto? Obviamente uno dice, ¿esto qué pasa acá? Esto es como extraño, pero podría decir que puede ser un síntoma, una aparición presintomática de la enfermedad multisistémica. ¿Usted qué opina de eso? Sí, señor, claro que sí. Porque es que si uno se pone a revisar, ¿qué otras enfermedades dan hipotensión ortostática de origen neurogénico? Obviamente uno siempre tiene que estar seguro que hay una hipotensión ortostática de origen no neurogénico, que hace poquito me pasó con un paciente de Parkinson que casi le pierde una apuesta a un cardiólogo porque mi postura era no es neurogénica y al cardiólogo es neurogénica, y el paciente me dio con un holter con fibrilación auricular. Okay. Gané, pero no. Entonces uno tiene que estar seguro porque cuando sí es realmente neurogénica y si eso lo complementas con niveles altos de norepinefrina, probablemente el paciente tiene solamente 2 chances. O va a ser una atrofia multisistémica o es el primer síntoma de una atrofia autonómica pura, que son enfermedades prácticamente hermanas. Entonces yo creo que si tienes una hipotensión ortostática no neurogénica, yo creo que es cuestión de tiempo para decir o va para atrofia multisistémica o va para falla autonómica pura. Ok, muchas gracias. Para el doctor Iván, aquí tenemos una pregunta de si es importante tener bancos de cerebro para la investigación. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, claro, o sea, yo creo que al final lo más importante que tenemos para avanzar en investigación es el tejido humano. Hay muchos, por ejemplo, en atrofia multisistema, la sinucleína se deposita en unas células del cerebro que se llaman oligodendrocitos y no en las neuronas. En el Parkinson la sinucleína se deposita en las neuronas y en la atrofia multisistema en los oligodendrocitos. Y para que las personas que nos acompañan se den cuenta de lo importante que es el utilizar o el tener acceso a cerebros humanos, es que el modelo más avanzado que existe ahora mismo en atrofia multisistema solo deposita, los ratones solo tienen sinucleína en las neuronas, no en los oligodendrocitos. Entonces no es un modelo realmente perfecto de la enfermedad. Y volviendo a lo que estábamos, al ensayo clínico que miramos antes, comentaban los doctores que, claro, todos estos ensayos clínicos que se hacen con anticuerpos o para detener la progresión, las fases iniciales se basan en modelos animales. Entonces, claro, tenemos que saber muy bien cuál es la pregunta que nos queremos hacer, tenemos que saber muy bien qué es lo que pasa en los cerebros de los pacientes. Porque si solo nos basamos en lo que vemos en los ratones, claro, hay un salto muy importante entre lo que podemos ver en unos ratones o en unas células a lo que luego pasa
en la realidad. Y luego también vemos que, es lo que comentaba antes el doctor Arango, que cuando uno incluye en los ensayos clínicos, luego también uno ve cuando examina los cerebros humanos que es mucho más complejo. O sea, la MSA no es solo MSA, sino que también tiene otras copatologías. Entonces también hay que estudiar la complejidad de la enfermedad con otras patologías que tienen los pacientes. Entonces, es muy importante que si los pacientes quieren donar, que donen el cerebro porque es, o sea, insustituible el tejido humano. No hay nada que podamos a día de hoy sustituir. O sea, es para estudiar la enfermedad. Aquí hay una pregunta para los doctores clínicos. Si uno está buscando ayudar al diagnóstico de una MSA, ¿qué pruebas se deben solicitar? O sea, yo pienso que alguien quiere como él mismo autoestudiarse. O sea, ¿cuáles son las mejores pruebas para hacerse, para prevenir, para diagnosticar una MSA? Bueno, aquí la primera recomendación que uno haría antes de pensar en exámenes es que tenemos que recordar que es un diagnóstico clínico y el mejor examen es que el paciente sea evaluado por una persona clínica con experiencia en movimientos anormales o en la patología. Porque los exámenes pueden ser positivos o negativos, pero si uno no sabe para qué pidió un examen, no va a tener o sea, uno hace un examen para responder una pregunta clínica. Entonces, lo primero es si la persona no tiene ningún síntoma sugestivo de atrofia multisistémica, no hacemos nada, poniéndonos a hacer una cantidad de exámenes que de pronto no van a tener ninguna utilidad. Entonces, lo primero es partir de los síntomas de la persona hacia lo que vamos a estudiar. Los exámenes apoyan diagnósticos, pero no son los que nos hacen el diagnóstico. Entonces, yo insisto, lo más importante para el diagnóstico es la evaluación clínica juiciosa del paciente. Porque muchas veces se puede hacer el diagnóstico de posible o probable sin pedir un solo examen. Y realmente uno pide los exámenes, uno siempre hace resonancias, hace otros exámenes, pero generalmente en este tipo de patologías del movimiento, no sé si Enrique me quiera corregir algo, uno pide los exámenes, es como para estar seguro que no haya otra causa diferente a, más no para confirmar la causa. Entonces, lo más importante del examen, vuelvo e insisto, es una evaluación clínica. A partir de la evaluación clínica, uno define qué examen me puede ayudar, porque sí, hay muchos exámenes, pero no todos me ayudan. Perfecto. Muy bien. Totalmente de acuerdo con el comentario. Está bien. ¿Hay alguna teoría acerca de factores ambientales envueltos en la MSA para cualquiera de los tres? Porque los tres son expertos. Factores ambientales y atrofia multisistémica. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Realmente, a diferencia de otras enfermedades, la atrofia multisistémica es una enfermedad que estamos conociendo hace relativamente poco, ¿no? Y si bien podemos encontrar que hay alguna relación, todavía voy a poner un paralelo, lo que se está hablando hoy en día del Parkinson, ¿no? Ahí se sabe que la exposición a algunos pesticidas puede favorecer en algunas comunidades la aparición de la enfermedad, pero no es en todo el mundo. No todo el mundo que se expone a un factor de riesgo desarrolla la enfermedad. Y como lo dice, es un factor de riesgo. El factor de riesgo no es un factor determinístico en la enfermedad, sino es un factor que puede hacer que yo tenga más chance de hacer la enfermedad. Entonces, aquí todavía estamos conociendo, y por ahí veo algunos comentarios que dicen que si la cantidad de hierro, agua o algo parecido tiene relación. Realmente hoy en día no lo conocemos porque esto hay que partir, como es una enfermedad que es más bien escasa, más bien de poca frecuencia, los estudios epidemiológicos son mucho más complejos que lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, que hay mucho más enfermos y se tiene alguna idea, pero esa idea es una relación causal. Y como bien decía, y yo creo que el doctor Iván nos puede confirmar, como dice más de un experto, realmente aquí tenemos un problema que es multifactorial y multifactorial en el sentido, como dice más de una persona, nuestra genética carga la pistola, pero el ambiente la dispara. Entonces, todavía en atrofia multisistémica no tenemos claro, no sé si los colegas quieran complementar algo, pero todavía no es tan claro esa parte ambiental como, por ejemplo, la exposición a pesticidas en Parkinson. Hay una cantidad de teorías, y qué pena ya, doctor Iván, ya doy la palabra,
para que nos corrija y nos enseñe a nosotros también. Pero hay una cantidad de teorías también ambientales, no solo, como mencionabas, Gabriel, no solo los pesticidas, también estamos hablando de monóxido de carbono, estamos hablando de contaminantes en el aire muy importantes, mercurio, estamos hablando de otra serie de sustancias en el ambiente. Incluso hace poco que hay un artículo publicado midiendo todas esas contaminaciones en el aire y su impacto con la enfermedad de Parkinson. Pero la conclusión es la misma que vos acabas de mencionar. Es un factor de riesgo, sí, pero es un factor de riesgo que se tiene que asociar a algo, a un factor individual, a la parte genética, a la parte de vulnerabilidad genética. Entonces, lo que dices, el factor de riesgo dispara, y lo más, iba a decir simpático, es que no dispara para todos igual, sino también dispara de a poquitos o de a muchitos, pero la respuesta es indudablemente diferente, ¿ok? Entonces no hay una asociación directa causa o efecto. Aquí, por ejemplo, todo lo que es el agente naranja y toda esa intoxicación con el agente naranja durante la guerra, pues se ha catalogado como una exposición directa, clara, pero, digamos, algunos veteranos que tienen beneficio de eso, pero también lo mismo, es porque el gobierno lo aceptó y eso, pero que se haya demostrado muy complicado. No sé, doctor Iván, ¿qué nos quiere? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo creo que en atrofia multisistema no hay tanta investigación. Yo creo que lo que más interesante, o el estudio yo creo que más interesante es el que se ha publicado recientemente en JAMA. Hay un campo de los marines en Camp Lejeune, creo, en Estados Unidos, donde hubo una exposición en el agua y entonces se vio que estos marines, o bueno, los veteranos ahora, tienen mucha más incidencia en enfermedades neurodegenerativas que otros veteranos que estaban destinados en otras bases militares. Es una causa, probablemente igual nadie lo sabe, porque nadie sabe si en 10 años la prevalencia se va a igualar y es que la exposición a pesticidas hace que empiece antes la enfermedad. Es muy difícil saber que por tomar 10 años más, un poco más, porque lo que estamos hablando de concentraciones de hierro o de cualquier otro pesticida no son suficientemente tóxicas. O sea, no es una entonces, concentraciones muy pequeñas durante mucho tiempo. Nadie sabe si eso es suficiente como para causar de cero una enfermedad neurodegenerativa. Probablemente es una combinación, como han dicho los doctores, de todo, pero sí, no hay ninguna evidencia que, sobre todo en atrofia multisistema, no. Sí, qué lamentable. A ver a los clínicos qué dicen del dolor, del manejo del dolor en estos pacientes. Bueno, aquí hay una pregunta un poco más específica. El dolor tipo, llamamos en inglés cold hunger pain, ese tipo de dolor, que es un dolor aquí en la nuca, aquí atrás, como si estuvieran colgando y demás, se asocia mucho a un síntoma de la hipotensión ortostática, ¿ya? Es una sensación de opresión que hay ahí, y más bien lo que toca ahí es investigar o asociar si el paciente está presentando esos síntomas disautonómicos y esta hipotensión ortostática. Doctor Gabriel, usted es el experto en eso. Sí, no, el manejo del dolor a veces es bien complejo y a veces es un síntoma que nosotros creemos que no hace parte de la situación. La rigidez, la espasticidad que se puede en sus pacientes genera dolor y tenemos que primero establecer cuál es la causa del dolor, porque no todos los dolores que vemos en atrofia multisistémica son iguales. Algunos es cuando están asociados, digamos, a una postura distónica o espasticidad, pues podemos utilizar la toxina botulínica u otros medios, pero hay que estudiarlo muy bien, hay que saber muy bien cuál es la causa, porque si bien hoy en día reconocemos el dolor como parte de estos parkinsonismos, no a todo el mundo tiene las mismas causas de dolor. Entonces esto puede llevar no solamente a un mal diagnóstico o a cometer el error, que es otro llamado que se hace a los colegas clínicos, que como no nos enseñan clásicamente que estas enfermedades tienen dolor como manifestación, empezamos a buscar otras causas de dolor, y puede ser la misma enfermedad. Igual hay que buscar otras causas de dolor, pero hay que recordar que estas enfermedades pueden doler. Y muchas veces, digamos,
la postura, el no poderse mover, la rigidez, la postración genera dolores y tenemos que empezar a buscar cuál es la causa particular. O sea, es muy difícil decir cuál es el manejo puntual del dolor. Hay que buscar qué es lo que hace doler y buscar que yo creo que una de las principales causas de dolor en estos pacientes en cuello, por ejemplo, es las posturas distónicas, hay esa retrópolis, esas posturas compensatorias que utilizan. Como son pacientes de edad, también van a tener alteraciones óseas asociadas, entonces tenemos que estar muy, muy seguros de que, porque al tratar el dolor como síntoma y no como etiología, es donde vamos a tener todas las fallas. Bien. Claro, no. Y yo te volví la pregunta a ti, doctor, Gabriel, específicamente para el dolor asociado a la hipotensión ortostática. Coméntanos un poco de eso. Lo que pasa es que el manejo, digamos, si bien es uno de los principales síntomas, la hipotensión ortostática realmente es un reto terapéutico bien complejo porque cuando tú vas a ver, tú puedes darle medicamentos al paciente, pero también tiene que tener una serie de medidas que uno dice, bueno, si viven aquí en Bogotá que hace frío, decirle al paciente que utilice medias apretadas por encima de la rodilla, que utilice fajas abdominales, pues no va a ser tan complicado. Pero si nos vamos a un paciente que vive en una ciudad calurosa como Barranquilla o en otro lado, decirle tenga medias pantalón, tenga medias apretadas por encima de la rodilla, fajas abdominales, el paciente, ya la hipotensión ortostática no va a ser por mal retorno cardíaco, sino va a ser por deshidratación absoluta porque se va a deshidratar del calor. Entonces, ese dolor por hipotensión, lo que más ayuda, hay una serie de medidas muy sencillas y es primero explicarle al paciente que en el día no se acueste y que si se acuesta, lo haga con la cabecera levantada. Esa es una primera medida que es sencilla. Lo otro es el alto consumo de sodio, estar muy bien hidratados. A veces el paciente tiene que tomar agua de a poquitos, en especial cuando tiene disfagia, pero tenemos que buscarnos cómo mantenerlo muy bien hidratado y todas las medidas no farmacológicas que el paciente pueda mantener. Pero es que el gran problema que tenemos para manejar la hipotensión ortostática con el dolor, que es uno de los síntomas que uno al manejar ese síntoma es de verdad difícil que los pacientes puedan cumplir todas las recomendaciones de movimiento, ejercicio, porque si uno les entra por un lado, o sea, todo tiene un problema y todo es de difícil tolerancia, entonces toca ir seleccionando puntualmente con el paciente qué se puede hacer. Bien. Pero es un síntoma, a mi gusto, manejar la hipotensión ortostática es uno de los principales retos terapéuticos que afrontamos en estos pacientes. Aquí hay una pregunta interesante porque como todas las enfermedades raras, muchas veces los pacientes rotan por varias especialidades hasta por fin llegar al especialista ideal y la mayoría de las veces cuando llegan a nuestras manos es porque ya no tenemos mucho que ofrecerles. ¿Ustedes creen, la respuesta es obvia, que la medicina primaria debería conocer más sobre la atrofia multisistémica o cómo podríamos hacer para que ellos, esa es una pregunta del público, para que en la medicina primaria puedan entender que cuando lleguen con algunos síntomas, esto puede ser y lo refieran rápidamente al neurólogo? Sí, completamente de acuerdo. O sea, no le podemos pedir al médico de atención primaria que diagnostique una atrofia multisistémica, pero sí por lo menos que conozca qué características de estos pacientes son los que deberían considerar una remisión al neurólogo. O sea, todo paciente que tenga, por ejemplo, movimientos anormales, hipotensión no explicable, otra cosa, debería ser remitido al neurólogo. Entonces, no les podemos pedir que hagan el diagnóstico, pero yo creo que trabajar con las facultades de medicina en esas campañas de concientización, porque hay enfermedades raras que la gente por lo raras no conoce. Entonces, esas pequeñas campañas de concientización, oiga, esto existe. Entonces, cuando encuentran al paciente con hipotensión, con la mano fría en la consulta, con esos síntomas que tanto hemos hablado, probablemente estén más sensibles en remitirlos. Entonces, sí hay que hacer campañas de concientización y yo creo que sí vale la pena en las facultades de medicina insistir un poquito más en estas enfermedades raras, pero que son, digamos,
no en el sentido que las traten, sino como usted dice, que facilite el acceso de estos pacientes al grupo terapéutico que se requiere. Y yo agregaría, si me lo permiten, yo agregaría no solo enseñar en qué momento remitir en forma temprana para ayudar al paciente y al pronóstico y para ayudar a un diagnóstico más adecuado, a un manejo multidisciplinario muy bueno, sino también educar en esas condiciones raras, en esos difíciles manejos como la hipotensión ortostática, por ejemplo, donde muchas veces nosotros necesitamos 3 medicamentos al tiempo, 4 medicamentos, que también la dopamina no se debe quitar, etcétera, etcétera, porque lo que uno ve generalmente es eso, es que el paciente por nuestros sistemas de salud va con el neurólogo, va con el especialista y se devuelve al primario, y el primario lo que comienza es a quitar medicamentos y a decir, ay, pero ¿por qué le mandaron esto si esto no sirve? ¿Por qué? Y comienza a quitar y a jugar, y ahí nos enredamos la vida entre todos. Entonces, indudablemente, como dice el doctor Arango, la educación es bien importante. Este tipo de escenarios como el que estamos nosotros desarrollando es súper importante, y mantenernos siempre conectados. Y no solo eso, Enrique, que por ejemplo, a veces los médicos primarios se apegan tanto a las guías que nos acaban perjudicando. Por ejemplo, en un paciente con atrofia multisistémica que tenga hipotensión ortostática, que tenga una hipertensión en supino de 160, Ah, sí, sí, sí. es una tentación a darle medicamentos para bajarle la presión que es casi irresistible. Sí. Pero Sí, realmente uno tiene que recordar que si el paciente tiene hipotensión ortostática y tiene una tensión acostado de 160, no se la trate, porque apenas se ponga de pie, levántese. es una catástrofe. O sea, es mejor una hipertensión leve en supino que una Ah, hipotensión severa estando de pie. Entonces, muchas claro. veces son detallitos que se nos olvidan. Y a veces, porque 160, si ustedes miran hoy las definiciones de la AJA que han sido tan, no sé cómo lo has visto allá en Estados Unidos, Enrique, tan criticadas, que ya el 120/80 clásico ya para ellos es casi una hipertensión que hay que tratar. Entonces, Exacto. si Sí, nosotros empezamos a tratar esa hipertensión en supino a los pacientes con atrofia multisistémica, les vamos a hacer un perjuicio terrible. claro, claro. Totalmente de acuerdo. Buen comentario, Gabriel. Bueno, ya para finalizar, la última pregunta para el doctor Iván Martínez. Es una pregunta del público y dice, si una proteína tiene una función normal, ¿por qué toma varias décadas hasta que se comience la enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué esta célula, por qué le pasa eso? Es una muy buena pregunta, entonces la respuesta tampoco está muy clara. Entonces, lo que sí que sabemos es que todas las enfermedades neurodegenerativas están causadas por el malplegamiento, o sea, una proteína sana se malpliega, es decir, se agrega, y entonces se producen dos fenómenos. Uno, que esa proteína sana al estar agregada pierde su función, es decir, esa ya no es funcional. Y otra es lo que comentábamos anteriormente, que esa proteína agregada es capaz de agregar otras proteínas sanas. Entonces, ¿cómo lucha nuestro organismo o nuestro cerebro contra esto? Entonces, lo que sí que sabemos es que todos nosotros, mientras hablamos, las proteínas que causan enfermedades neurodegenerativas cambian mucho de conformación. No es una cosa estable. Es decir, como son unas proteínas muy flexibles, entonces van cambiando muy rápido. Cuando llega, digamos que por estadística o por probabilidad, todos nosotros, estas proteínas van a llegar a esta conformación que nosotros llamamos maligna o que va a producir agregación. ¿Qué pasa si nos pasa a nosotros? Que nuestras células tienen mecanismos para detectar estas proteínas. Y entonces lo que hace la célula es, antes de que esta proteína empiece a agregar a otras, la elimina. Entonces, la teoría que hay de por qué tarda tanto es que no es que tarde tanto, es que yo creo que a lo largo de la vida estas proteínas se agregan, pero nuestro sistema es capaz de desecharlas. El problema es que estas enfermedades están muy asociadas al envejecimiento. Y entonces, bueno, que es el principal factor de riesgo de estas enfermedades es la edad. Y la edad está muy relacionada con que nuestros sistemas de lo que nosotros llamamos de
limpieza, por así decirlo, de proteínas, van fallando. Poco a poco van fallando, y esto tiene también mucho que ver con lo que hablábamos antes de los factores ambientales. Y es igual, hay ciertos factores que en una determinada persona hacen que estos mecanismos de limpieza fallen antes que en otras, y entonces el problema es que por estadística tú vas a tener este cambio conformacional, pero si no tienes un sistema bueno de limpieza, esa proteína que está en tu cerebro que se malpliega va a perder su función, pero además va a empezar a malplegar a otras, y entonces es cuando la enfermedad empieza y se empieza a extender. Entonces yo creo que ese es el problema, no es que empieza a una determinada edad, sino que siempre se da, pero lo que nos falla es el sistema de cómo somos capaces de eliminarlo, o la cantidad de proteína que somos capaces de eliminar cuando envejecemos. Doctora Nubia está con el teléfono, con el micrófono apagado. ¿No? No la estamos oyendo. El micrófono está apagado, doctora Nubia.